Hoje é um dia muito especial, mas realmente muito especial. Começo em português, depois passarei ao espanhol. É, Apenas neste início para dizer que é uma enorme honra e uma grande alegria poder contar com a presença hoje de Maria Corina Machado neste webinar da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu passo a palavra a Celso Laffer, presidente do Conselho de Curadores da Fundação, para que faça a abertura desta nossa conversa. Celso, a palavra é sua. Olha, muito prezada e admirada Maria Corina, e todos aqueles que nos escutam naquilo que é um evento de grande importância. Fundação Fernando Henrique, que eu hoje presido, já teve a oportunidade de ouvi-la no passado. Eu mesmo, assim como o Sérgio, tivemos esta rara alegria de ver uma pessoa da sua qualidade colocando com tanta ênfase os desafios da democracia. Nós temos hoje o privilégio de contar com a viva voz da sua presença para esclarecer os imensos desafios que na Venezuela enfrenta a oposição democrática a este abrangente e avassalador arbítrio ditatorial de Nicolás Maduro. A sua liderança na condução da oposição democrática é não só indiscutível, mas merecedora da maior admiração. Ela é uma expressão da coragem, que é a primeira virtude política de um ator político, como dizia Ulisses Guimarães, que foi uma grande liderança no processo da redemocratização brasileira. O Churchill lembrava que, na hora do perigo, sem a coragem, todas as outras virtudes desaparecem. E, no seu caso, a coragem está sempre presente. Ela é uma virtude forte, ela exprime, antes de mais nada, uma firmeza de espírito e de personalidade, que é o que lhe dá a capacidade de enfrentar os perigos e lidar com os seus inúmeros percalços da quais a sua vivência nos últimos anos são uma expressão indiscutível. Ela é o sentimento das suas próprias forças que nós respeitamos e admiramos. A democracia sempre foi um valor do presidente Fernando Henrique Cardoso e é um valor do seu legado que nós procuramos preservar na nossa fundação e nas nossas atividades. Recebê-la hoje é a continuidade da manifestação nossa de solidariedade e respeito em relação ao tema dos temas da convivência coletiva, que é a democracia, a sua afirmação e a luta contra aqueles que a ela se opõem. Seja bem-vindo, vamos ouvi-la com enorme prazer e muito aprender. Excelente. María Corina, una vez más, muchas gracias y hable lo tiempo que quiera y después pasamos al intercambio de ideas. Bueno, para mí es un gran honor poder estar con ustedes hoy. Mi agradecimiento profundo a la Fundación Fernando Enrique Cardoso, un abrazo gigante al presidente que tanto estimamos en Venezuela y que yo sé que tanto valora él la lucha del pueblo de Venezuela también. Por supuesto, Celso Laffer, presidente de la Fundación, y Sergio Fausto, su director ejecutivo, director general. Hablábamos antes de arrancar que mi último viaje, hace ya 11 años, estuve precisamente allá en la fundación con ustedes, la última vez que pude estar fuera de Venezuela, y no nos imaginábamos la travesía que nos esperaba y los enormes desafíos que enfrentaría mi país. Yo antes que nada quiero decirles que estoy muy agradecido al pueblo de Brasil, como tantos pueblos de América Latina que han asumido la causa venezolana como propia, porque entienden que hoy aquí, en tierra venezolana, se está luchando y librando no solo el futuro de nuestra democracia, sino también de la democracia de toda la región y la estabilidad política de este hemisferio.
Yo creo que hoy hay plena conciencia de ello y lo hay en las gentes, en las sociedades, lo hay en sus líderes intelectuales, culturales, académicos, también en sus gobiernos a lo largo de todo un espectro. O sea, ha quedado claro que esto no es una lucha de izquierda o derechas, sino que se trata de la vigencia de las propias principios elementales de una república y de las instituciones democráticas. Eh, yo me siento muy orgullosa de ser venezolana y de esta generación. La lucha que ha dado el pueblo de Venezuela y sus testimonios son impresionantes, conmovedores y heroicos. Y ser parte de esta fuerza y de este movimiento que ya ha cambiado a Venezuela para siempre y para bien es una oportunidad única que nos ha dado la vida. Sin embargo, es evidente que estamos enfrentando los momentos ahora más riesgosos, más peligrosos, decisivos, importantes, no solamente y por supuesto de nuestras vidas, yo diría la historia contemporánea de mi país. Eh, es importante entender lo que hemos avanzado para saber dónde estamos hoy, ¿no? Este régimen durante 25 años, con todo el dinero del mundo, tomó control para destruirlas desde adentro, todas las instituciones, todas, desde el sistema judicial hasta el sistema educativo, hasta las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, todo el sistema productivo. El objetivo era quebrar una sociedad, dividirla, enfrentarla unos contra otros, someterla a la pobreza para poder hacerla total y absolutamente dependiente de un Estado todopoderoso que tomó control de todos los recursos del país. El Estado tomó, y en este caso el gobierno, controlando los demás órganos del poder público, control de absolutamente todos. Los bienes, las libertades, las instituciones. Y de manera sistemática provocó algo que nunca nos imaginamos. Lo más doloroso que se le puede hacer a una sociedad que la desangra, y es estimular de manera masiva la migración ciudadana. Los ciudadanos se van no solamente por una situación económica dantesca, el país más pobre de América Latina, pero también por la persecución, por la ausencia de libertades, por la humillación y sobre todo cuando no hay futuro. Cuando no hay futuro, una mamá es capaz de agarrar a su hijo menor, contárselo y caminar 8 países, cruzar el infierno del Darién, sabiendo que hay una alta probabilidad de que la roben, la violen o la maten. Perder a casi 1/3 de la población es algo indescriptible. Imagínense que una tercera parte de Brasil huyera en pocos años. No solamente es como decía, una hemorragia de talento, de capacidades, de energía, de juventud, pero es separar a la familia y es buscar cómo se hace el individuo más frágil. La madre sin los hijos, los abuelos no conocen a los nietos, los muchachos tienen años que no han visto a sus padres, los hermanos crecen separados, desarraigados. Ha sido una tragedia la que hemos vivido los venezolanos, que el objetivo fue debilitarnos, porque además era una especie de una válvula a las tensiones sociales. Sin embargo, paradójicamente, esa división de los venezolanos se ha convertido en la gran fuerza que nos ha unido y nos ha levantado frente a esta tiranía. Cuando hace 2 años, Venezuela, principios del año 2023, hace 2 años, Venezuela se veía triste, sin energía, sin futuro, sin esperanza. Y comenzamos a recorrer el país. Arrancamos desde los lugares más recónditos, de lo rural a lo urbano, de los sectores más humildes hacia las clases medias, llevando un mensaje de profunda dignidad y de confianza entre ciudadanos.
Derribamos esas barreras que habían construido para dividirnos entre blancos y negros, ricos y pobres, izquierda y derecha, el pasado, el futuro, lo rural o lo urbano. Nos identificamos con esos principios que son la esencia del venezolano: la dignidad, la libertad, la justicia, el respeto, la familia, el amor. Y es un proceso de descubrimiento y de reconocimiento que realmente nadie se imaginaba en esa magnitud. Y nos fuimos hacia un proceso de elecciones primarias que la gente quizás lo veía como simplemente un sistema o un mecanismo de coordinación política entre sectores opositores, pero el país lo vio como un mecanismo de reafirmación y de reconocimiento que los ciudadanos asumíamos el poder de labrar nuestro futuro y enviar un mensaje inequívoco a todo un status quo sobre el país que ya había decidido cambiar. El régimen no lo entendió, nos subestimó. Y por eso, porque no confía ni valora en la fuerza de la gente organizada, lo sorprendimos. Y llegamos a un proceso, el 28 de julio, que alguno criticaba porque decía que efectivamente eran unas condiciones electorales que nadie hubiera aceptado. Jamás ustedes irían a una elección en Brasil o en Chile o en Argentina o en Europa, nadie. Pero para nosotros no eran unas elecciones. Para nosotros era la expresión de un movimiento ciudadano que desafiaba un sistema. Y fuimos a unas elecciones donde el candidato, la candidata, en este caso yo electa en las primarias, no pude competir. Nombré una primera persona para sustituirme, no la dejaron inscribirse. Tuvimos que escoger un segundo candidato y lo permitieron inscribirse porque pensaron que era imposible que una persona absolutamente desconocida pudiera llegar a tener el apoyo popular. Nos fuimos a una campaña sin dinero, sin medios de comunicación. ¿Saben cuántas entrevistas hicimos en radio o televisión? Cero. Ni una. Una campaña donde nos cerraban las carreteras, nos cerraban las estaciones de servicios para que no pudiéramos poner gasolina y seguir recorriendo el país. Yo no puedo montarme en un avión, todo era en carro. Desde hace 7 años no me dejan montarme en un avión local. Nos cerraron los hoteles, cerraron los restaurantes, perseguían a la gente, nos metieron presos a todo nuestro comando de campaña. De ellos 6 estuvieron hasta hace unos meses todos en la embajada de Brasil, de Argentina, bajo protección de Brasil. 5 siguen allí, todavía van a cumplir 1 año bajo asilo. La directiva del comando de campaña, bajo asilo, presos, así se llevó adelante este proceso. Y logramos montar un ejército ciudadano, una legión civil, más de 1 millón de voluntarios para hacer valer la verdad ese 28 de julio. Y en menos de 24 horas logramos recoger más del 85% de las actas y demostrarle al mundo nuestra victoria. Yo les pregunto, ¿qué otro caso hay en la historia donde bajo una tiranía, con sus reglas, la sociedad se organiza y les demuestra, a pesar de las armas, a pesar de todo, que son una absoluta minoría? Porque les digo, si hubiesen sido elecciones limpias y libres y hubiera podido votar los venezolanos afuera, esa elección termina no 70-30 como fue, sino 90-10. ¿Qué otro país en el mundo tiene hoy el 90% de su población unida, decidida a vivir en libertad? ¿Qué le queda al régimen hoy? Perdió la gente, perdió las calles, perdió toda legitimidad y perdió también las alianzas y respaldos internacionales que conservó durante tantos años, primero Chávez y después Maduro. Hoy, bueno, y esto yo me remito a los hechos. Basta con ver lo que fue esa supuesta juramentación de Maduro el 10 de enero, donde lo único que estaba era flanqueado por el dictador de Cuba, Díaz-Canel, y el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Más nadie se atreve
a retratarse con Maduro. ¿Por qué? Porque el mundo entero sabe que no solo se pretende robar a sangre y fuego una elección donde perdió de manera aplastante, pero que ha sido calificado como crímenes de lesa humanidad por parte de las Naciones Unidas y terrorismo de Estado, sus prácticas, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más de 2.000 venezolanos han sido apresados del 30 de julio, del 28 de julio hasta ahora. En este momento hay 1.194 hombres y mujeres, civiles y militares, niños y adultos, adolescentes, presos, acusados de terrorismo, acusados de todo tipo de crímenes, sin derecho a la defensa, sin ver a sus familias, y por el delito para el régimen de haber participado en la defensa de un proceso electoral, de haber sido testigo, de haber guardado un acta o de haber salido a la calle a protestar pacíficamente. Hoy al régimen solo le queda la represión brutal y el terror y obviamente un ingreso gigantesco de dinero sangriento, producto de actividades criminales como narcotráfico, lavado de dólares, explotación de oro y otros minerales, tráfico de personas, contrabando de petróleo. Es una economía criminal que quiere imponer la paz criminal a la fuerza. Y frente a esto, un país se revela. Obviamente es un momento muy doloroso porque la represión ha seguido en escalada. Y entendemos que en esta etapa de reorganización y adaptación a una nueva, lógica de la tiranía, ya quitándose todas las caretas, sin guardar forma alguna, tenemos que resistir para pasar a la ofensiva. Y desde luego, trabajar en varias áreas, como he mencionado. Primero, una enorme alianza de todos aquellos ciudadanos y sectores comprometidos con hacer valer el 28 de julio y llegar hasta el final. En segundo lugar, toda la presión interna sobre los puntos focales de un régimen que tiene enormes contradicciones a lo interno. Pero para lograr esto, que es nuestra responsabilidad y nuestra decisión, necesitamos de la comunidad internacional realizando un conjunto de acciones que debilitan la estructura represiva del régimen y reduce el ingreso de sus flujos sangrientos, ilegales, con los cuales nos reprime y persigue. Estamos, insisto, en un momento tremendamente desafiante. Lo que hemos logrado los venezolanos es algo extraordinario, pero necesitamos la acción firme de los gobiernos democráticos de todo el hemisferio y, por supuesto, el apoyo de los pueblos. Venezuela es hoy, sin lugar a duda, la mayor amenaza a la seguridad del hemisferio. Es un santuario donde han ingresado y operan libremente los carteles de la droga, las guerrillas colombianas ya binacionales, los grupos extremistas islámicos y desde luego agentes de múltiples países en actividades de corrupción súper rentables, explotando nuestro país y sometiendo la sociedad a la pobreza y a la separación. Por lo tanto, es hora de actuar ahora. El régimen está desnudo, aislado internacionalmente, acorralado nacionalmente y fragmentado, dividido en lo interno. Hay que asegurarnos que esas divisiones realmente se profundicen y podamos avanzar hacia una transición. Quiero terminar diciendo la importancia que tiene para nosotros el papel de Brasil como sociedad y también sus instituciones. No solo somos vecinos, Brasil es un gran líder en este hemisferio, ha sido gran defensor de las instituciones democráticas y en este momento conoce de cerca la verdad de lo que ocurre en Venezuela.
Yo he mantenido comunicación permanente a través de la Cancillería y quiero agradecer la protección que el gobierno de Brasil le ha dado a mis compañeros asilados en la embajada. Pero hay que hacer más. Hay que hacer respetar las convenciones y tratados internacionales y hay que hacerles saber como sociedad que los venezolanos contamos con ustedes. Quiero agradecer al Congreso, a los distintos grupos que allí se han expresado. Quiero agradecer a los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, que nos han hecho llegar su respaldo. Y por supuesto a ustedes, que son grandes aliados en nuestra causa, y decirles que tengan confianza. Venezuela será libre. Jamás nos vamos a rendir y esta lucha es hasta el final. Muchísimas gracias. María Corina, muchísimas gracias. De verdad que es un privilegio escucharla. Yo quisiera tomar el tema del desalojo del régimen. Tú has dicho en una entrevista reciente en CNN Español que la oposición está en la etapa del desalojo del régimen y que hay tres vertientes para explorar: organización ciudadana, eh, aislamiento internacional y formación de una gran alianza. Yo quisiera que tú profundizaras cada una de estas vertientes. ¿Cómo están? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los avances? Y creo que es importante mencionar la extraordinaria dificultad de hacer oposición cuando la líder incontestable de la oposición está en clandestinidad, ¿no? Creo que esto es importante aclarar al público brasileño. No es que María Corina pueda salir a la calle, pueda tomar aviones, pueda tomar, salir en vehículo para encontrarse y organizar la ciudadanía venezolana. Es todo lo contrario. Entonces, por favor, María Corina. Y no solo yo, Sergio, te estoy hablando que todos aquellos dirigentes políticos y sociales que tuvieron responsabilidades importantes en la organización de todo el proceso de la elección, hoy en día están o escondidos o asilados o en el exilio o presos. Anoche se llevaron preso a Luis Omasa, otro dirigente, anoche. Es decir, todos los días. Esta semana, inicio de la semana, en la casa de nuestro dirigente Douglas Rodríguez, jefe del comando en el estado Bolívar, que tiene un año escondido porque se lo iban a llevar preso y los ciudadanos lo liberaron en enero del año pasado. Se le metieron en su casa y le están desvalijando su casa. Las fuerzas de seguridad. O sea, esto es todos los días. Esta es la circunstancia que estamos viviendo. Y aún así, digo como ayer, Día de la Juventud, a pesar de la represión brutal, en universidades de todo el país, los muchachos colocaron pancartas, banderas, telas, y en cualquier parte del mundo uno dirá, bueno, pero eso ocurre todos los días. Eso es un acto heroico en la Venezuela de hoy, porque al que hizo eso, se lo llevan preso. Eso es lo que hay que entender, al que tuitea, al que envía monta algo en sus redes sociales. Entonces, es una circunstancia extrema. Y obviamente este mar de fondo que está allí y que además crece, porque lo que no se da cuenta el régimen es que el régimen también está en una situación perder-perder. O sea, yo les digo, ¿qué creen ustedes que pasaría si por alguna razón en un momento no hubiese represión en Venezuela? Sí, si se aislara la represión. ¿Cuántos minutos dura el régimen en el poder? ¿O segundos? Esa es la realidad y el régimen lo sabe. Entonces, ¿sobre qué se sostiene? Sobre el terror, porque se saben perdidos. Entonces, hay que elevarle el costo de esa represión. Hay que hacerle sentir a quienes están reprimiendo que aquí va a venir una transición pronto y que si no regresan a respetar el orden constitucional, tendrá un alto costo para ellos también. Y esas son las fuerzas que ya se están debatiendo en el seno de los cuerpos de seguridad y del sistema judicial en Venezuela. Eso está pasando hoy. Eso está pasando en los hogares de todos los policías o militares.
Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Esos apoyos que le llegan del exterior al régimen, por sus redes, por sus alianzas, con regímenes corruptos, con redes del crimen, hay que interceptarlos. Porque ese es el dinero que se usa para reprimir, para espiar, para la propaganda de terror, para la corrupción, que mantiene cohesionado a esa estructura del poder criminal. Entonces, allí es donde necesitamos una comunidad internacional muy firme, aplicando la ley y aplicando la justicia internacional y sin hacer concesiones a una tiranía, porque todo el que hoy pretenda ignorar lo que ocurre en Venezuela o ser indiferente, en la práctica está colaborando con el régimen. Entonces, ese es el aislamiento internacional. Y hemos avanzado mucho, pero falta mucho más por hacer y eso se está trabajando en un conjunto de acciones orientadas a la aplicación de la ley. El plano interno lo elaboré un poco más antes. Es un momento que exige una enorme fortaleza espiritual, porque el bombardeo desmoralizador del régimen es brutal y la forma como también el régimen trata de presionar o extorsionar gente. Eh, Sin embargo, yo siento que hay una gran madurez en los venezolanos en darnos cuenta cómo ha evolucionado la dinámica de esta lucha y que estamos en una fase de repotenciamiento mientras logramos reducir esa capacidad represiva para poder escalar. Y el tercer elemento que tú mencionabas, yo creo que es muy importante. Yo creo que eh, los venezolanos no solo estamos pensando en cómo desalojar la tiranía, sino también el país que viene después. Y allí ha surgido toda esta iniciativa de una gran alianza donde convocamos personas con ideas muy distintas, pero que creemos firmemente en la defensa de la democracia y de la soberanía popular el 28 de julio y ese acercamiento entre grupos. Unos vienen de la izquierda, otros vienen de sectores sociales, otros que no estuvieron con nosotros en la campaña, ahora se están incorporando. Y yo no tengo duda de que esto es un movimiento indetenible, Sergio. Muy bien, déjame explorar el tema de la posibilidad de quiebre interno del régimen. La oposición en general, ¿es posible identificar cuáles son los puntos frágiles del régimen? Sectores, policías, Fuerzas Armadas, la SEBIN, ¿dónde están los puntos más frágiles del régimen? ¿Hay algún tipo de interlocución entre disidentes potenciales que hoy están con Maduro y gente de la oposición? ¿O no es posible hacerlo bajo las circunstancias? Los hay, siempre se consiguen los mecanismos, es de altísimo riesgo, tanto para ellos como para los miembros de las fuerzas democráticas, porque esto es un régimen paranoico, literalmente, eh, donde además entre ellos están profundamente enfrentados. A veces confunden ciertos mensajes de dar, tú sabes, una imagen de cohesión, pero en el fondo esta es una dinámica criminal. Y cuando, como todo sistema criminal, es voraz e insaciable en sus aspiraciones de acumular más y más riqueza o territorio o poder. Y en circunstancias como la que está viviendo Venezuela, donde se han robado todo y donde eh, en la medida que haya más control va a ser más difícil realizar estas actividades ilícitas con tanta libertad, las tensiones crecen entre ellos. Entonces yo te diría, entre los grupos económicos que favorecen a uno u otro sector, pero sobre todo yo te diría entre aquella parte del sistema que tiene algún grado de racionalidad, que entiende que esto no es sostenible. Tú no puedes gobernar a Venezuela con la fuerza y el terror cuando tú tienes 90% del país unido y decidido a avanzar. Y en un mundo donde cada vez están más aislados y señalados. Entonces allí hay personas
que entienden que por su propio bien conviene favorecer algún espacio de encuentro, de acuerdo o de separación de la tiranía. No hemos llegado a eso todavía, eh, pero esa es una de las opciones con las cuales puede al final producirse el desenlace. No es la única, desde luego. Estados Unidos juega un papel clave en la situación de Venezuela. Yo estoy enterado porque dijiste en esta entrevista en CNN que tú y Edmundo González, a propósito, yo lo conocí personalmente también, ¿ah? Cuando era un tipo totalmente desconocido, escribió Mm. un artículo para nosotros, ¿no? Yo no pudiera nunca imaginar verlo como candidato a presidencia. Es un milagro que... Él tampoco se lo imaginaba. Sí, sí, se Y nota, lo dice, lo dice, se lo nota, dice. se nota. No, pero el tema es que ustedes hablaron con Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado. Esto de un lado. Por otro lado, Trump envió una persona para entablar negociaciones de algún tipo con Maduro, al mismo tiempo que suspendió la protección que Biden había instaurado para migrantes venezolanos que estaban indocumentados en Estados Unidos. ¿Ustedes están defraudados con los primeros movimientos de Trump o no es así? A ver, evidentemente que la posición de Estados Unidos es crucial, como la es también la de América Latina. Yo quiero que insistir, porque aquí hay una corresponsabilidad. Y es muy fácil decir, bueno, que Estados Unidos decía, no, esto no es un tema solo de seguridad nacional de los Estados Unidos, que desde luego lo es, pero esto es un tema de seguridad hemisférica, porque nos afecta a todos. Si salen 5 o 6 millones de venezolanos, Dios no lo quiera, por nuestra frontera, y te cierran la, la opción de Centroamérica, ¿a dónde van? Entonces, esto así se ha visto solamente desde esa perspectiva. Obviamente es un problema muchísimo más complejo. Aquí hay una afectación directa sobre todos los países vecinos y sobre todo América Latina. Ahora bien, efectivamente hay quienes dicen que en Estados Unidos hay distintas aproximaciones al tema venezolano. Y yo sí creo que hay matices, desde luego. Hay algún sector que está mucho más preocupado por digamos, la dinámica democrática y las instituciones de la región. Hay otros muy preocupados por la situación humana y la emergencia humanitaria, el tema migratorio. Hay aquellos que les preocupa el tema energético y que priorizan la posibilidad de aprovechar grandes oportunidades de negocio en Venezuela. Hay algunos que están más preocupados por el tema del crimen organizado y las redes que están patrocinadas desde Venezuela, porque nadie puede pensar que las organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos no tienen clarísimo cuál es la estructura jerárquica del Tren de Aragua y que arriba está Nicolás Maduro, así como otras redes criminales. Todas esas preocupaciones convergen en Venezuela. Y todos esos problemas solo se resuelven con una transición a la democracia. Es decir, aquí no se va a desmontar el Tren de Aragua, no se va a parar la migración, no se va a aumentar la producción petrolera, no se van a cortar las relaciones con los enemigos de Occidente, a menos que haya una transición a la democracia. Entonces, al final, si hay un país donde todos los intereses llevan en una misma dirección, si hay un conflicto internacional donde eso ocurre, es Venezuela. Entonces, sí, que queremos que esto sea la prioridad uno, desde luego los venezolanos queremos que Venezuela sea la prioridad uno para todos los países del mundo y hay que trabajar para que así sea. Y en eso también nos pueden ayudar los aliados de América Latina, para que otros países que no necesariamente están en esta región entiendan la urgencia y la gravedad de acompañar a los venezolanos en nuestra responsabilidad de liberar a Venezuela. Bien, has contestado de alguna manera una pregunta que fue presentada por Víctor dos Santos, creo que brasileño, sobre si el Tren de Aragua, que es una banda criminal muy mencionada por el presidente Trump, si el riesgo que representa el Tren de Aragua haría con que México y Estados Unidos
se involucrasen en la solución de la crisis venezolana. Algo por ahí. Entonces, ya de alguna manera has contestado como, Sí, permíteme agregar algo, quizás por Sergio, que me favor, parece claro. relevante. No dejemos afuera Chile. Es decir, la justicia chilena está investigando al régimen de Maduro por estar involucrado a través del plan de Aragua, del tren de Aragua en el asesinato de un venezolano en territorio chileno. Exactamente. Esto es uno de los crímenes más graves que ha ocurrido en este hemisferio. O sea, esto es de otro nivel. Sí. Entonces, aquí hay evidencia. Entonces, la respuesta es absolutamente sí, pero no solo por una banda que es el tren de Aragua. Hay múltiples otros mecanismos y tentáculos del régimen de Maduro para desestabilizar las democracias liberales de Occidente, al afiliado, asociado a enemigos de la democracia, incluyendo enemigos de Estados Unidos. Entonces, aquí la verdad y la realidad es la que es. Se puede usar como propaganda, se puede resaltar una u otra cosa. Yo en esta materia no especulo, yo me limito a los hechos y hacemos nuestro trabajo, que es visibilizar el drama, la urgencia y la enorme oportunidad que es Venezuela. O sea, es convertir a Venezuela del hub criminal de las Américas en el hub energético de las Américas en unos pocos años. No hay otra oportunidad como esta en todo el hemisferio. Aprovecho que mencionaste a Chile para comentar que nos acompaña Ignacio Walker, ex senador, ex Ay, canciller de Chile, gran amigo de muy la querido, Fundación y muy que querido. conoce bien el tema del asesinato muy sospechoso que ocurrió en Chile, que está bajo investigación. María Corina, Brasil. ¿Cómo ves el rol que tiene jugado Brasil en la crisis venezolana en el periodo más reciente? Yo creo que he hecho un gran esfuerzo, lo reconozco. Como te digo, mantengo comunicación frecuente y además agradezco la decisión de Brasil de darle protección a la Embajada de Argentina donde están asilados mis compañeros, que están en unas condiciones extremas de rehenes. Esto no tiene precedente en nuestra región. Van a cumplir un año, les cortaron la luz. Bueno, primero prohibieron todo tipo de visita, les cortaron la luz, les han cortado el agua, les limitan el ingreso de alimentos y medicinas. Tomaron por la fuerza todas las viviendas que rodean la residencia de Argentina, sacando a las patadas a sus propietarios e instalaron allí comandos militares con armas largas apuntando a la embajada. O sea, este es el tipo de secuestro que se le ha dado, de asedio. Es decir, son rehenes en territorio argentino bajo protección de Brasil. Entonces, esto es algo que es un escándalo y se les niegan los salvoconductos. Yo sé que han habido esfuerzos y los agradecemos de varios países, pero no hemos logrado avanzar. Y esto es algo que mi criterio amerita una reacción más firme de la región en apoyo a los esfuerzos de Argentina y Brasil. Adicionalmente, creo que las posiciones un poco, digamos, precavidas de Brasil eh, en unos primeros momentos estaban orientadas a un esfuerzo en conjunto con Colombia y quizás con México para tratar de buscar algún espacio de negociación al cual el régimen se negó. Creo que cuando Brasil se opone al ingreso de Maduro y Venezuela a los BRICS, ahí sí se generó una tensión diplomática más fuerte que cerró prácticamente los canales. Lo que demuestra que el régimen de Maduro pues, eh, no respeta ni siquiera a los que fueron sus aliados. Yo considero que tiene que existir una amenaza creíble de toda la región sobre Maduro para que entienda que no se va, primero, que el mundo no va a pasar la página, que
la represión cada día tiene un costo más alto y que el tiempo va en su contra. El tema de la unidad de la oposición. A propósito, Ignacio me envió una pregunta al respecto, ¿no? Esto ha sido siempre un tema complejo en el pasado, ¿no? Me imagino que en este movimiento ciudadano que arrancó creo que al inicio del año 2024, 2023, me confundo un poco, surgieron incluso nuevos personajes, ¿no? En la escena política venezolana. ¿Cuál es tu sensación, tu evaluación en cuanto a la capacidad de mantener esta unidad si avanza la transición, ¿no? No es que me sorprendió, pero me llamó la atención en la misma entrevista que tú decías, este es un espacio amplio, donde estarán gente que no coincide en muchas cosas, pero que coincide en lo fundamental, ¿no? ¿Cuál es la dinámica en el campo de la oposición? Me parece que la batuta es clara que está en tus manos, ¿no? Esto creo que marca una diferencia en relación al pasado. Fíjate, esto es un tema bien interesante, Sergio, porque el chavismo siempre utilizó la división de la oposición como uno de sus grandes ejes de propaganda para que sirviera de excusa para justificar sus atropellos. Y mucha gente afuera se compró eso. Cuando tú ves en la historia, la unidad de los partidos existió cada vez que había una política real, sincera, de enfrentar a la tiranía. Pero el régimen siempre, como toda dinámica mafiosa, como toda tiranía, utilizó sus mecanismos más perversos para quebrar gente. Por el chantaje, con el dinero, con la amenaza, con el engaño. O sea, y es así, eso ha pasado siempre a lo largo de la historia. Cuando llegamos al año 23, yo tengo que reconocer que los partidos políticos, hubo mucha presión de voces como la nuestra y la sociedad civil, que se reúnen en la plataforma y dijeron, miren, aquí hay un problema de legitimidad y la gente no nos está siguiendo. Vamos a que sea la gente quien escoja el rumbo a seguir. Y por eso el tema de las primarias fue tan poderoso. Y fíjate que el régimen se burlaba, se reía y decía, no, iban a ir 4 gatos, 100.000, 300.000 personas. Nosotros mismos no nos dimos cuenta la magnitud del volcán que estaba en erupción, ¿sabes? A punto de hacer erupción. Y cuando fuimos a las primarias y votaron casi 3 millones de personas, serio, cuando decían que iban a ir 300, 400, 500.000, espérate, en la mitad del país nos quedamos sin boletas. Hubo un gentío que no pudo votar. Nosotros mismos subestimamos lo que iba a ser la reacción, porque había miedo, porque, ¿sabes? Porque no teníamos plata, porque no hubo propaganda, etc. Y bueno, nosotros obtuvimos más del 92% de los votos. Y por eso cuando a mí me dicen división, yo le digo, bueno, pero si eso no es unidad, ¿qué es unidad? Y acto seguido, lo que nosotros hicimos fue buscar a ese otro sector y decirle, aquí vamos juntos. Y montamos un esfuerzo y un movimiento donde está todo el mundo representado. Después del 28 de julio, se ha sumado mucha más gente. Ahora, que el régimen quiera llevar adelante maniobras que, que traten de aparentar divisiones, eso es inevitable, porque así funcionan estos sistemas. Les doy un ejemplo. Aquí ahora, mientras estamos hablando, el régimen se está dirigiendo a algunos de los presos políticos, compañeros, amigos, queridos de distintos partidos, y a través de sus familias los presionan diciéndoles que si quieren volver a verlos o que salgan en libertad, se tienen que inscribir como candidatos a una farsa de elecciones de gobernadores y alcaldes que quieren montar en abril. Que si quieren salir libres, tienen que prestarse a eso que involucra reconocer a Maduro. Claro. Entonces, ¿tú puedes decir que eso es una división de la oposición? Absolutamente no.
Esa es una persona que está siendo sometida a una tortura, él y su familia. Y no es una decisión libre. O aquel que, porque lo amenazan o le ofrezcan dinero, decide actuar en la misma dirección. Pero el país está absolutamente unido alrededor de principios. Que a la hora de gobernar tenemos distintas ideas, desde luego. Pero en términos de principios democráticos, en términos de enfrentar esta tiranía, en términos de hacer valer el mandato del 28 de julio, la cohesión alrededor del movimiento es total. Y el que se salga de allí, el que desconozca el 28 de julio, ustedes me disculpan, pero no son oposición, se han plegado al régimen. Y lo que habrá ocurrido será una depuración, pero no una división. Perfecto. Pregunta interesante de Vladimir Alejandro Polachine Molina, que es un tema, ¿por qué quedarse en Venezuela? ¿No sería más importante que tú se uniera a la gente que salió, Edmundo González, Leopoldo López, y tener un rayo de maniobra, por decirlo de alguna manera, más amplio, ¿no? Y desde afuera trabajar por el cambio en Venezuela? ¿Por qué decidiste quedarte en Venezuela? Yo soy muy práctica en ese sentido, que lo he dicho siempre a los venezolanos. Yo estoy donde yo creo que yo soy más útil a la causa. Irme es muy fácil, lo difícil es volver. Yo tengo 11 años con prohibición de salida de Venezuela. Y durante estos 11 años no te imaginas cuántas veces, en momentos así oscuros donde no se ve un resultado rápido, la gente de muy buena fe, con muy buena intención, lo que me dice, sal, sal. Y yo digo, si yo me hubiera ido, no hubiera pasado el 23, el 22 de octubre y probablemente el 28 de julio y el 9 de enero y el 10 de enero, con todo lo que ello implica. De modo que yo siento que yo estoy donde yo soy más útil. El trabajo internacional, afortunadamente, con estas tecnologías lo puedo hacer. De hecho, yo le dedico por lo menos la mitad de mi tiempo a ello. Y estoy en contacto con jefes de Estado, con parlamentarios, con medios de comunicación, con fundaciones, con grupos, con gente, con equipos. Y los venezolanos saben que yo estoy aquí. Y yo sé que el momento de poder encontrarnos en la calle va a llegar pronto. Para eso estamos trabajando. Por eso estoy aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, una pregunta sobre el quehacer político. Eh, Alba Romero, que es de Venezuela, creo, y que está viviendo en el exterior, supongo que acá en Brasil. Y ella pregunta, aparte de difundir y dar visibilidad a lo que pasa en Venezuela, ¿qué más podemos hacer para la lucha desde afuera, la diáspora venezolana? Y por favor nos incluya también a la gente de la fundación y yo personalmente, ¿qué podemos hacer para ayudarle? Gracias, Alba. Gracias, Sergio. Esa es la mejor pregunta, porque la respuesta es muchísimo. Venezuela es una causa global y tenemos que hacerla más prioritaria. Si no es la primera prioridad del país donde tú vives en materia exterior, vamos a convertirla. Porque si es un país de América Latina, de este hemisferio, debe serla. Hay que organizarse, porque claro que es buenísimo la acción individual, pero cuando nos organizamos esto se potencia. Piensa todos los sectores que hay que influenciar. Gobierno, parlamento, medios de comunicación, fundaciones, think tanks, partidos políticos, ONGs de derechos humanos, grupos de interés, empresas que eventualmente podrían invertir en Venezuela, en energía, en infraestructura, en telecomunicaciones, en minería. Es decir, todos aquellos que son sectores que pueden tener influencia, hay que contactarlos. Y como tú dices, Alba, visibilizar la verdad. El régimen trata, con sus campañas enormes y con su terror, poner como un manto y decir, no, el país está tranquilo. Tranquilo. No, no, no. Este es un país en efervescencia bajo una superficie que ellos imponen por terror y esto hay que visibilizar.
Y nosotros no tenemos acceso a los medios de comunicación abiertos en Venezuela. Lo que tenemos son las redes sociales. La única manera por la que yo me puedo dirigir o por algunos medios internacionales por esta vía. Entonces, multiplicar esto, acudir a las movilizaciones, producir presión pública, movilización de la diáspora, todo esto es fundamental en esta hora. Mucho de lo que no podemos hacer aquí adentro lo pueden hacer ustedes, nuestros aliados y nuestros conciudadanos que están en el exterior. Muy bien. Y Yo una quisiera, cosa, perdón, me por faltó una favor, por cosa, favor. y apoyo económico, porque esto es a veces, es muy difícil de decir, pero la situación económica de Venezuela es terrible. La gente está buscando a veces 2 y 3 trabajos para sobrevivir. Y, y a veces les pedimos que impriman materiales, que repartan papeles, que se movilicen para un lugar para otro, que vayan a lugares remotos, y eso implica tener herramientas para poder hacer el trabajo. Y necesitamos apoyo. Nosotros tenemos un par de plataformas a través de las cuales la gente puede dar $1, $5, $10, lo que pueda. Y todo esto suma, desde luego. Bueno, yo quisiera terminar con esta nota de esperanza, pero se me ocurre que me olvidé de hacer una pregunta clave y te pido que la conteste rápidamente. China, ¿qué tan importante o qué tan firme es el apoyo chino al régimen? Yo estoy seguro que Rusia es otra cosa, pero China es clave. ¿Cuál es tu evaluación? Yo creo que es muy pragmático. Al final, más allá de las consideraciones, digamos, ideológicas o de libertades o de derechos humanos, los chinos son ordenados. Y estos tipos aquí no solamente son caóticos y corruptos, no tienen palabra, ineficientes. Y yo creo que ahí se produce también un cortocircuito en términos de sus dinámicas comerciales. China se dedicó a cobrar su deuda y le ha ido muy bien en ello, pero no ha invertido más en un país donde Venezuela está en el último lugar de Estado de Derecho según el World Justice Project. ¿Tú sabes lo que significa eso? De 142 países, el puesto 142 en ausencia de Estado de Derecho es Venezuela. Entonces, ¿quién en su sano juicio, que no sea plata criminal, que está dispuesto a funcionar bajo otras reglas, va a invertir en un país donde no hay un juez, un tribunal que pueda sentenciar a favor o sentenciar en contra del Estado? Entonces yo creo que allí los chinos son pragmáticos, pueden haber razones de orden ideológicas para provocar Estados Unidos, pero en el fondo no creo que tengan afinidad con las dinámicas de este régimen. Muy bien, inmejorable. Ha sido estupenda la conversación. Yo pediría a Celso Laffer que cerraste esta sesión y te invito a tu primer viaje cuando todo esté resuelto en Venezuela, que sea a Brasil y que nos venga a visitar. Te lo prometo, Sergio, te lo prometo, Está Celso, pero bien. también les digo algo, tengan la seguridad que este régimen está en una posición de profunda vulnerabilidad. Hay una oportunidad real de terminar de desalojarlos. Nosotros los venezolanos estamos decididos a ellos y Venezuela será libre y traeremos a nuestros hijos de vuelta a casa. No lo duden. Muy bien, Celso. Agradecemos muitíssimo. Eu creio que todos nós tivemos aí o benefício de uma exposição perfeita. Eu só faria um comentário, lembrando o que diz a minha mestra Hannah Arendt, que o poder resulta Sí. da capacidade de agir conjunto. E a sua exposição é uma nítida expressão de como vocês conseguiram gerar poder pela ação conjunta. E eu confio que esta vigorosa geração de poder traga em breve ao fim deste regime ditatorial.
e, naturalmente, contando com a sua presença aqui na primeira oportunidade que isto vier a surgir. Muito obrigado. Un abrazo Muchas de gracias. admiración y afecto, María Corina. Gracias, Sergio. Gracias, Celso. Un fuerte abrazo al presidente Cardoso. Será Buenas dado. tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.